Producir conocimiento nunca es neutral, pero cuando se investiga la violencia sexual desde el feminismo y en la universidad, aquí y ahora, el coste puede ser especialmente alto. Esther Torrado lo sabe de primera mano y ha sido muy generosa viniendo desde Canarias para contárnoslo. Esther es profesora titular de Sociología en la Universidad de La Laguna y miembro del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres. Dirige el grupo de investigación Biosex, Violencia Sexual, y la revista internacional de estudios de género y teoría feminista Clepsidra. Y, por supuesto, forma parte de la Red Académica de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. Especialista en género y violencia sexual, es una de las máximas referentes en el estudio de la prostitución y la pornografía, con una amplia y reconocida producción científica en estos ámbitos. Producción que cuestiona estructuras de poder profundamente arraigadas. De esto, precisamente, nos hablará ahora. Producir conocimiento incómodo, violencia sexual y violencia contra las investigadoras feministas en la universidad. Esther, cuando quieras. Pues buenos días a todas y algún todo, también hay por ahí. Y bueno, pues decir que estoy muy agradecida. La verdad es que cuando Silvia me invitó dije, bueno, como normalmente no me invitan a muchas cosas, me dio una emoción increíble. O sea, dije, hago lo que sea, vengo de donde sea, no se preocupen por nada, ya no tanto por necesidad de currículum, ¿no? Porque para lo que me queda en el convento, ¿no? Sino por esa necesidad de expresar cuestiones que yo creo que son relevantes. Yo lo voy a explicar desde la perspectiva de la academia, desde la universidad, pero antes de entrar a la universidad, pues yo pasé por otras organizaciones. Estuve trabajando en el Instituto Canario de Igualdad, se llamaba de la Mujer en aquel entonces, fui profesora de secundaria, trabajé en servicios sociales, bueno, en fin, o sea, hice muchas cosas, no porque sea muy lista, sino porque soy muy mayor, ¿no? Y acabé en la universidad, así de repente acabé en la universidad y estos últimos 20 años de mi vida los he pasado ahí. Siempre puse el foco en la violencia sexual, por la cuenta que nos trae, ¿no? Como docentes, como investigadoras, como mujeres. Y bueno, pues empecé a producir conocimiento con la idea siempre de que se generaba un impacto en las políticas públicas, ¿no? Y bueno, creamos un grupo que se llamaba Biosex, con V, porque los periodistas siempre nos ponían biosex como los yogures, ¿no? Bio, tal, que no, que es biosex, de violencia sexual. Y bueno, pues durante el 2024 he estado de baja por acoso y es mi primera exposición pública. Ya hice un ensayo. Gracias. Gracias. Una compañera de Lleida, que también es una refugiada de género, está aquí, es docente, decía, qué curioso, Esther, que nos hayan intentado echar de las cunetas, muchas veces el lobby proxeneta o los propios puteros, ¿no? Y ahora nos intenten echar de la academia, ¿no? Qué curioso, ¿no? Bueno, no es tan curioso, es que somos muy inocentes en el fondo. Bueno, mi exposición, voy a intentar ser rápida, lleva 8 puntos, estoy segura que lo que voy a contar no les pilla de sorpresa a las personas que dan docencia en sus institutos, a las feministas que están trabajando en centros de atención a mujeres víctimas de violencia. Bueno, no nos pilla de sorpresa a nadie, pero sin embargo,
bueno, pues hay que nombrarlo, porque como decimos siempre las feministas, ¿verdad?, lo que no se nombra no existe. Mi punto de partida es, bueno, pues ¿cuáles fueron las razones para empezar a investigar la violencia sexual? Y yo creo que es el epicentro de todas las desigualdades y opresiones que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Ya lo decía Kay Miller, esa política sexual, ¿no?, que hace que las mujeres vivamos en permanente terror para circular en la calle, para tomar decisiones. Y bueno, pues la violencia sexual no es que nos violen o que nos acosen. Hay muchos tipos de violencia sexual que en nuestro grupo lo estamos investigando y que constituye ese conocimiento incómodo. Como decía el otro día la compañera Amelia Tiganus, y lo llevamos diciendo muchas compañeras, no molesta la violencia sexual. La violencia sexual no molesta. Que nos violen, que nos maten, que nos acosen, que nos discriminen, que en las acreditaciones se nos valoren de forma distinta, en fin, eso no molesta. Lo que molesta es que denunciemos esas violencias. Eso es lo que molesta, que tengamos voz y que digamos nos están matando, nos están violando, nos están prostituyendo, nos están mercantilizando, están obteniendo plusvalía de nuestros cuerpos y de nuestras mentes, no se nos valora. Eso es lo que molesta. Y por eso quienes investigamos en esa denuncia nos convertimos en personas incómodas, en mujeres incómodas, ¿no? Entonces, bueno, investigar sobre violencia sexual no es neutral, fue una decisión consciente, tanto por parte del equipo que dirijo como por mí misma. Tenemos claro cuál es nuestro foco, ¿no? Tenemos claro que sufrimos la violencia sexual porque hay una estructura que lo permite. O sea, yo ya no hablo o sea, no admito el heteropatriarcado, no. Hablemos de patriarcado, hablemos ya con nombre y apellidos, hablemos de esa estructura que nos oprime, ¿no?, y que produce pues una gran desigualdad real y simbólica, porque a veces la desigualdad simbólica no se percibe con contundencia, ¿no? Y produciendo ese conocimiento incómodo, ya si hablamos, por ejemplo, de prostitución, que es a lo que me he ocupado fundamentalmente, ¿no?, y la pornografía, ¿no?, uno como la pedagogía, ¿no?, y otro como la práctica, pues ya ni les cuento, porque es algo que está cada vez más admitido socialmente, ¿no? Hay unas agencias, hay una agenda que choca frontalmente con la agenda feminista, que sí reconoce la prostitución como un trabajo, los vientres de alquiler o los úteros de alquiler pues como un derecho, ¿no?, un derecho de algunos. Y bueno, pues nosotras fundamentalmente nos hemos posicionado siempre como abolicionistas del género, como abolicionistas de la prostitución y como abolicionistas de la pornografía, por no seguir con más. Y eso incomoda porque increpa a una serie de privilegios y de privilegiados y a una agenda minoritaria de un colectivo que quiere imponerla en concreto en la universidad. Y bueno, voy a seguir porque si no, ¿lo tengo que pasar yo o no? Sí, ¿no? Bueno, pues me voy a poner las gafas porque si no es para dar bien en la foto, pero me he dado cuenta que no. Bueno, cuando empezamos a investigar la violencia sexual, pensábamos que, bueno, había riesgos, hablábamos de los riesgos de las mujeres que las sufren directamente. Nosotras nos situamos en una, digamos, torre de marfil, investigábamos, observábamos esa imagen, ¿verdad?, de la investigadora con la lupa, pero nunca pensamos que nosotras también corríamos un riesgo como investigadoras. Es decir, la exposición permanente a espacios y a testimonios traumáticos produce trauma en quienes también investigamos. No es fácil, si ustedes leen el informe Transsex sobre trata sexual, que ese luego ya hablaremos, o si hay debate también,
escuchar relatos de violaciones múltiples, penetraciones anales, palizas, bueno, pues es muy difícil mantener la cordura mucho tiempo, o al menos la neutralidad, ¿no? Y de hecho, pues muchas compañeras y compañeros que se unieron a nuestro grupo abandonaron, ¿no? Abandonaron porque dijeron, es que esto es insoportable, estar viendo vídeos permanentemente para establecer tipologías de violencia en las páginas porno es insoportable. Pero también pensábamos que estar expuestas a los medios de comunicación, pues para generar conciencia, ¿no? Podría generar violencia por parte de aquellos que producen violencia, puteros, proxenetas, y de hecho pues la hemos sufrido también, ¿no? Y también pensábamos que podía afectar a la financiación y al reconocimiento de nuestros resultados, como así ha sido. Es decir, entre financiar un proyecto sobre empleo, turismo, por ejemplo, en donde yo resido, o sobre el sistema prostitucional, pues ya se imaginarán que normalmente quien determina esa financiación están en la cúpula. En la cúpula suelen ser los hombres los que mandan y la mayor parte, bueno, la mayor parte no, podría afirmar que la mayor parte de los demandantes de prostitución son hombres, ¿verdad? Lo estamos viendo, ¿no? Pero bueno, no voy, como ha dicho Ana, no voy a abrir en ese melón. O sea, haciendo amigos, ¿no? Por España. Bueno, ¿por qué investigar la violencia sexual constituye un conocimiento incómodo? Pues porque estamos cuestionando las estructuras de poder. Es decir, le estamos diciendo a los poderosos y también a muchos hombres, sus deseos no se pueden convertir en derechos fundamentales. Su deseo a hipersexualizarnos, a convertirnos en objetos, a penetrarnos por boca, ano y vagina, usted no tiene ese derecho. Eso es violencia sexual, eso es violencia. Usted no tiene derecho a obtener plusvalía de nuestros vientres y de nuestros úteros. Usted no tiene derecho a obligarnos a reconocer el género como una identidad, porque el género es una estructura de desigualdad. Y la teoría feminista lo lleva denunciando mucho tiempo. Entonces, bueno, pues incomoda, pero no solamente incomoda al cuñado, al machirulo, a los hombres igualitarios no le incomoda, eso es evidente, pero también incomoda a las instituciones. Y eso nosotras no habíamos medido, habíamos sido un poco, yo creo que inocentes o intrépidas, todo con I, o idiotas, ¿no? Todo con I. Bueno, ¿de qué formas, cuando ya nos metimos aquí, bueno, luego les diré una página donde pueden consultar nuestros trabajos, para leerlos, para criticarlos, para alabarlos, para eso está la ciencia, ¿no? La ciencia con conciencia, para que podamos dialogar, no bajo las amenazas, bajo la violencia, para que podamos hablar, como dicen aquí, qué pena que no hable catalán, parlar, ¿no? Que podamos. Entonces, ¿qué formas de violencia? Ya cuando me he visto obligada a analizar las formas de violencia que estamos sufriendo las investigadoras feministas en este momento, ¿no? Y nuestros doctorandos y doctorandas. Porque, claro, si somos foco de violencia y de cancelación, también se nos limita el poder seguir generando escuela. Es muy difícil, porque parte del alumnado dice, pero vamos a ver, Esther, o Pilar, o Carmen, o Jorge, ¿cómo te voy a elegir yo como directora de mi tesis si tú estás amenazada? ¿Me van a amenazar a mí también? No voy a poder hacer carrera investigadora universitaria, carrera docente universitaria, en fin.
¿Qué tipos de violencia hemos detectado? Esto no es nuevo, esto, vamos, aquí la mayor parte de las compañeras lo tienen medido. Pues la directa, el acoso, la vigilancia en redes sociales, las amenazas, incluso agresiones físicas y sexuales. Fíjense, cuando empezamos a investigar, cuando hicimos uno de los que ahí tuve el honor de conocer a Pilar, cuando hicimos la primera investigación de la prostitución desde la perspectiva de la oferta, es decir, teníamos que entrevistar a hombres que demandaban prostitución de todas las clases, ideologías, religiones, porque en eso sí hay diversidad, ¿eh? Pero luego son todos hermanos, en el prostíbulo se llevan, en los campos de fútbol se matan. En los campos de fútbol se matan, ¿verdad? En las guerras se matan, pero sin embargo los prostíbulos se llevan muy bien, de todas las edades, es intergeneracional, ahí no hay edadismo, bueno, es increíble, ¿no? Pero fíjense que cuando empezamos con ese proyecto, como las 3 islas recuerdan, pues yo dije, no, las entrevistas las vamos a hacer nosotras porque las mujeres podemos y tal. Bueno, lo primero que nos encontramos es que nos mentían, con lo cual, y lo segundo que nos acosaban. Pero daba igual la edad, tanto a jóvenes de nuestro equipo como a las menos jóvenes, ¿no? Con lo cual ya tuvimos que contratar y formar a hombres para que ellos hicieran las entrevistas a los hombres, porque de lo que se trataba era de producir conocimiento y que ese conocimiento se transmitiera. Es decir, esas tipologías de hombres que acuden a prostíbulo o a espacios prostitucionales. Bueno, pues tuvimos que retirarnos porque hubo situaciones de verdadero peligro para nosotras, físico y sexual, ¿no? También otro tipo de violencia es bueno, ya lo saben esto, la estructural. Es que, bueno, teniendo aquí a grandes referentas, bueno, no, pues esa exclusión académica, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a las cátedras en la universidad, a las titularidades? ¿Por qué nos cuesta tanto que se nos reconozca académicamente, ¿no? Que se nos dé credibilidad, ¿no? Mira, ya va la de las putillas. Ay, pero Esther, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Eso es un conocimiento como... Bueno, y luego también la violencia simbólica, ¿no? Esa difamación, esa sexualización, ese ataque a la autoridad académica. Bueno, pues cuántas veces, ¿no? No se valora de la misma manera a quien investiga en violencia sexual que quien investiga en otras áreas del conocimiento, ¿no? Parece que eso es como secundario, ¿no? Cuando es el epicentro de nuestra opresión, la violencia sexual, es esa política sexual que nos atraviesa y que nos está matando, ¿no? Nos está matando. Y he puesto en rojillo también la cancelación. Que la cancelación, a mí no me gusta esa palabra, porque claro, no es lo mismo cancelar un acto porque hay mucha lluvia, ¿no? Que te prohíban hablar en un Estado supuestamente democrático y de derecho. Entonces, le voy a dedicar un tiempo a la cancelación porque aunque yo en mis carnes llevo la violencia física, ¿no? Cuando una persona joven se dirige a ti en la calle porque ha reconocido tu cara, porque la universidad ha hecho marketing de tus investigaciones y te empuja y te escupe y te dice terfa, ¿no? Eso es violencia física, pero también sexual. Cuando se nos cancela, ¿no? Eso es violencia, pero también es sexual, porque se nos cancela por el hecho de ser mujeres feministas, no por otra cosa. Porque si no, en la universidad, pues esas maras defensoras de derechos humanos irían a por los acosadores sexuales, que no nos faltan, ¿eh? No nos faltan. Sin embargo, están yendo a las feministas, a las que producen conocimiento incómodo, ¿no? Pero esta cancelación funciona como control social. Nos están diciendo que calladitas estamos más bonitas, que nos callemos.
También, fíjense, esto me ha costado un año pensarlo, o sea que tampoco soy el premio Nobel. Lo que buscan es limitar nuestra presencia y nuestro discurso y en parte yo he pedido incorporarme por eso, no porque esté al 100% a tope, ¿no? Sino porque no me da la gana que limiten mi presencia y mi discurso en el espacio público. No me da la gana. No. Bueno, porque fíjense, esto en el periodo este yo decía, he dejado de tener presencia pública, de asistir a mis clases, de seguir investigando, de estar en los tribunales con mis doctorandos y doctorandas. Y curiosamente cuando me incorporo a la universidad me dicen, ¿qué tal tu ojo? Y yo digo, ¿qué ojo? Sí, me han dicho que has estado de baja porque has tenido un problema en el ojo. Digo, no, el problema de ojo lo llevo teniendo de hace muchos años y la operación ya ha pasado no, yo he estado de baja por acoso laboral. Oh, por Dios, no, eso no puede ser, ¿no? El silencio cómplice de esa mayoría, ¿no? De esa mayoría que te manda mensajitos, cuánto lo siento, Esther, con lo buena que eres, con lo que yo te quiero, pero estuvimos solas. La directora del IUEN, una decana y yo, que en ese momento era vicedecana, ¿no? Bueno, limitar nuestro espacio público. También incluye descalificar nuestras ideas, terfa fascista, bueno, ya lo de feminazi ha pasado a otro rollo, ¿no? Eso ya no se lleva. Cada era tiene un insulto, pero todos de contenido misógino y muy violento. Esas hostigaciones en redes sociales, bueno, pues un año sin estar en redes, pero es que si no estamos en redes, el espacio que desocupamos lo ocupan otros y otras, ¿no? Por lo tanto, hay que estar ahí. Y aunque esta cancelación no es una censura, pues como en los regímenes totalitarios, sí que está influyendo en la opinión pública y está moldeando la percepción de lo que somos, ¿no? las feministas. Por lo tanto, yo creo que es una de las formas de violencia más admitidas, más admisibles, que parece que no es violencia, pero tiene unas consecuencias muy potentes, ¿no? Y hay que señalar, y ahora voy, a ver, quería ser pacífica, anoche lo decía. No, a ver, es verdad que el feminismo es un movimiento de paz, pero a veces, y lo hemos visto con las sufragistas, pues no les quedó más remedio que empezar. Está muy bien lo del minuto de silencio, de verdad, no piensen que está muy bien el apoyo a las compañeras que están siendo canceladas, violentadas, pero tenemos que dar un paso más. Y bueno, después lo digo, porque si no voy a aparecer un... Bueno, ¿por qué se está produciendo esta violencia en la academia? Aquí hay académicos y académicas, personas de la razón, de la ciencia, y saben perfectamente que la academia goza de un prestigio, ya per se, ya por... De hecho, cuando yo salgo de que eres profesora de universidad, ya se presume que eres inteligente, culta, pues no necesariamente. Pero ya simplemente decirlo ya es como, ¿no? Como que te da como un cierto prestigio, ¿no? Bueno, la academia tiene ese prestigio, goza de esa credibilidad, pero además también tiene algunas cosillas porque es un poquito clasista, bueno, un pocazo. Algo machista, bastante, y misógina, ¿no? Y el pensamiento feminista molesta. Lo que es feminismo, porque ahora le llaman a todo feminismo y no lo es. O sea, lo que es feminismo, porque yo puedo decir que soy socialista y estar a favor del libre mercado, y dice, pues vaya tela marinera, lo tuyo, ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo, ahora ya todo el mundo se pone, hasta Zara es feminista, ¿no? Hace camisetas y todo eso. Bueno, pues la universidad es así. Cuesta trabajo hacerle una autopsia y conocer realmente las entrañas, ¿no?
pero la universidad es un espacio que propicia cambios culturales. Muchas veces ha sido motor de grandes cambios y cambios muy buenos para la humanidad, evidentemente, pero también alberga a los lobbies y a los intereses particulares de algunas corporaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es un lugar ideal para captar. Antes lo ha dicho Ana, es que me he reído lo de captar almas, ¿no? Y es una guerra cultural entre las feministas y esos lobbies. O sea, estamos en una guerra cultural para captar esas almas, ¿no? Entonces, cuando dan una charla en la universidad a favor de la prostitución como trabajo sexual, lo que están haciendo es captación de almas, ¿no? Y bueno, pues también la universidad es un lugar ideal para marcar la orientación en los proyectos I+D, las financiaciones y bueno, digamos que también se nos consulta, ¿no? Somos expertos, expertas, ¿no? Estamos vamos, es que somos el lugar del conocimiento. Entonces, se nos consulta muchas veces sobre políticas sociales, sobre orientación del conocimiento, y eso puede ser bueno porque podemos aportar a un cambio social, pero también puede ser malo, porque también se está consultando a lobbies que van en contra de la agenda del feminismo, ¿no? De esa coeducación de la que hablaba Ana. Y bueno, pues estamos en una situación que quienes en este momento no renunciamos a nuestra agenda, pues producimos conocimiento incómodo. Investigamos gratis, participamos gratis en todos los espacios, porque estamos como la mujer orquesta, porque necesitamos estar presentes, ¿no? Y yo no quería marcharme de aquí sin hablar de alguna estrategia de protección. Lo de defensa es un poco bélico, pero es que pues también hay que defenderse, ¿no? Si te están atacando, pues es lícito, ¿no? Y de resistencia, porque también no puede ser que en ese intento de cambiar las cosas, pues bueno, que muramos en el intento, ¿no? Anoche hablábamos de cómo muchas compañeras se están pidiendo jubilaciones anticipadas para salir de las organizaciones, de las instituciones, ¿no? Como otras compañeras están de baja, o sea, no puede ser y bueno, pues a mí se me había ocurrido pues mencionar algún tipo de estrategias que nos ayuden a protegernos, a defendernos y a resistir, pero ya no por nosotras mismas, sino por todas aquellas mujeres que vienen detrás, ¿no? Y que necesitan referentes y también esos hombres que también necesitan referentes. Lo ha comentado antes Amparo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Tuvimos un proyecto que lo dirigía la que es ahora directora del IESA, en el que yo tuve el honor de participar, que se llamaba Genera, y publicamos un libro que se llamaba Mujeres y Ciencia, la aguja y el camello. Y hablábamos en el capítulo, yo no sabía que me iba a pasar esto en aquel entonces, estaba en una I, yo no, entendía que era fundamental las redes de cooperación feministas en la academia, son fundamentales. No es tan importante que haya mujeres, porque nos venden unas motos increíbles, es importante que haya mujeres, por supuesto, pero es importante que haya mujeres feministas, porque si reproducimos lo mismo que ellos, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, llegué a la conclusión de que, bueno, que es importante crear esas redes de apoyo entre docentes, investigadoras. Recientemente en el máster de violencia sexual hablábamos de eso, ¿no? De, mira, si me necesitas,
aquí estoy. No como terapia, porque yo no soy psicóloga, pero si quieres que te eche una mano a diseñar la metodología o si quieres que… Esas redes, ¿no? Pero también redes cuando se produce la violencia. Y luego ya voy al ataque. Primero así suave que me están matando. Bueno, esa difusión responsable, en Canarias hemos conseguido muchas complicidades con periodistas. Al principio nos exponían mucho, porque cuando nos interesa estar en los medios de comunicación para exponer nuestros trabajos, para nuestras denuncias, pero yo recuerdo una vez que pusieron un titular que fue terrorífico, porque se enfadó todo el mundo con nosotros, los taxistas, esto, lo otro, y eso nos ponía en una situación de… Entonces, hemos podido trabajar con las periodistas desde esa complicidad, desde esa cooperación. Mira, te mando el artículo a ver qué te parece. Oye, mira, esto yo no lo he dicho, ¿eh? A mí me pongas de titular que yo digo que los hombres son un peligro para las mujeres, porque claro, cuando baja el agua, dice, ¿usted es la que ha dicho que yo soy un peligro? No, yo no. Lo de la mascarilla ayuda siempre, ¿eh? Lo de la mascarilla ayuda. Mascarilla y gorra ayuda, gafas de sol también. Bueno, pues esa difusión responsable, equilibrando nuestra visibilidad con nuestra seguridad personal. Eso también es algo que hemos aprendido. Sí, vamos a difundir conocimiento, pero como es incómodo, piano, piano, ¿eh? Piano, piano y trabajando mucho las complicidades con el resto de compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Esto, bueno, ya implementar protocolos de seguridad. ¿Cómo voy de tiempo? 2 minutos, voy rápido. No, es que no me quiero ir sin la defensa. Los protocolos de seguridad, sí, en las universidades hay protocolos, bueno, en nuestro caso falló todo. Con lo cual, los protocolos tienen que ser de verdad, no papel. Y, a ver, esta última… Decía, pasar de manifiesto, recogida de firma, los minutos de silencio, las concentraciones. No digo que hay que pasar, sino como acción central y empezar con la denuncia. Tenemos que denunciar. Pero claro, meterte en una denuncia en fiscalía es muy costoso. Con lo cual, bueno, pues tendremos que hacer mecenazgo judicial, crowdfunding, legal, es decir, bueno, pues a lo mejor los 10 eurillos esos de las 2 cañas que nos tomamos, pues a lo mejor lo tenemos que poner, como hacían antiguamente cuando se formaron los primeros sindicatos de clase, en un fondo de resistencia feminista, para que cuando una compañera o compañero, pero normalmente somos compañeras, esté sufriendo cancelación, acoso, amenazas, responda a la organización con apoyo jurídico y judicial. Que no le cueste la vida, la economía, porque la cosa está caliente. Bueno, y ya concluyendo, pues eso, que la investigación feminista produce conocimiento incómodo porque atacamos al epicentro del patriarcado, vamos. Estamos señalando los privilegios. Aquel feminismo que no incomoda al patriarcado y que no produce conocimiento incómodo no es feminismo. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa porque oye, los privilegios son los privilegios y tienes que ser muy generoso en esta vida para renunciar a tus privilegios a favor de la igualdad. Y me consta que hay personas que sí son así, ¿no? Pero renunciar a los privilegios, oye, es complicado. Por lo tanto, el feminismo tiene que ser incómodo o no es feminismo. Y la producción científica feminista tiene que ser incómoda o no es producción científica feminista. Pero tenemos que ser conscientes que genera violencia directa e indirecta contra quienes la hacemos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que establecer mecanismos de protección y resistencia. Fíjense, cuando digo lo de la denuncia es porque creo que si establecemos litigios estratégicos lo vamos a ganar. Es decir, con que un par de denuncias, ya sabemos que la justicia también es patriarcal, ¿no? Pero hay que empezar a denunciar en fiscalía todas aquellas agresiones que sufrimos
las investigadoras, las docentes, las profesionales. Y siento mucho irme con este mensaje un poco bélico, pero es así y bueno, sí, seguir produciendo conocimiento, sabiendo los riesgos a los que… Y ya por último, si quieren ponerse en contacto, les interesa, esto es toda la producción científica que estamos haciendo en el grupo Biosec con V, bio ya le he dicho solo yogures, y bueno, pues hemos trabajado proyectos de prostitución, pornografía, trata sexual, porque era una forma de que nos financiaran, pero que al final está demostrado que trata y prostitución están relacionadas, no son asuntos separados, cultura de la violación, violencia sexual y productos culturales, acoso sexual y por razón de sexo, agresores sexuales seriales, cibercriminalidad sexual, violencia sexual institucional. El tema de úteros y vientres de alquiler no lo hemos investigado. Yo tengo mi opinión como feminista y opinión también de VAR, pero honestamente no lo he investigado. Y esto es un poco algunas cosillas que hemos producido, algunas guías así modestas. Y bueno, pues aquí tienen en el portal de ciencia algunos de nuestros trabajos. Y nada, muchas gracias por haberme invitado. Gracias.